El vaquero los encontró durmiendo en el granero, y en ese instante nadie imaginó que salvaría más que sus cuerpos. La luz del amanecer apenas rozaba las tablas gastadas del granero cuando Elena despertó al primer empujón de su hijo mayor. Pedro, con la nariz roja y la mirada entre sueño y hambre, se acurrucó más cerca de ella como si la cercanía fuera una manta que el invierno no podía robarles. María dormía enroscada junto a unos harapos que habían sido una manta, su mano pequeña aferrada a un muñeco de trapo. Afuera, el cielo olía a lluvia reciente y a tierra mojada. Por dentro, el olor era a paja húmeda, a harina vieja y a un sudor que ya no distinguía la madre de los niños del esfuerzo de la última noche. Elena escuchó el cielo, ese silencio templado por el viento que atraviesa las rendijas y lleva voces del pueblo. Sus manos, ásperas por la limpieza de las pocas cosas que quedaban y por las tareas que se volvieron rutina, recorrieron el bolsillo donde aún guardaba la fotografía descolorida de Juan. Era una foto pequeña, con los bordes gastados por las caricias y por la lluvia que la sorprendió en el día del entierro. Juan sonreía con los ojos, como en la memoria. Elena la dejó junto a su vientre, como si sostener la imagen fuera sostener el pasado sin permitir que, de algún modo, les quitase el futuro. La vida había sido una serie de derrotas contenidas en gestos cotidianos. La mudanza forzada de la casa que un día llamaron propia. La despedida de vecinos que preferían mirar hacia otro lado. La carta con el sello del juzgado que habían recibido un mes atrás. No era solo perder techo, era la pérdida de la seguridad que, aunque frágil, definía lo que era una familia. Habían pasado semanas viviendo a medias, con la dignidad medida por raciones y por la generosidad de quien encontraba a Pedro pidiendo pan. Elena no era de llorar en público. Las lágrimas brotaban en la noche, cuando la sala del granero parecía un mar abierto y ella una barca sola con dos remos que no siempre respondían. Pedro, con la voz ya más despierta, susurró: «Mamá, ¿vamos a la escuela hoy?». La pregunta era una puntada que le recordaba a Elena lo esencial, que la vida de los niños no podía quedarse atrapada en la espera. Respondió con una sonrisa que era más un compromiso: «Lo intentaremos». Y su intento pasarían por buscar la manera de inscribir a los niños, de encontrar trabajo que no humillara, ni los obligara a desaparecer. Aquel día la camioneta apareció como una sombra, a través del polvo del camino. Primero vino el motor, un gruñido controlado, el sonido de quien conoce la tierra y la respeta. Luego, la luz de los faros que barría la penumbra del granero, y dibujó, en siluetas, las manos pequeñas y las mantas amontonadas. Al abrir la puerta del granero, una figura alta y recortada emergió. Botas cubiertas de polvo, sombrero medio inclinado, ese aspecto sencillo de quien vive al aire libre. Se llamaba Carlos, pero su silencio inicial decía más que cualquier presentación. No hubo gesto altanero ni compasión exagerada. Si algo definía a Carlos era un respeto básico por lo ajeno y por lo necesitado sin melodrama. Observó primero, con ojos que guardaban una mezcla de sorpresa y prudencia. Cuando su mirada se detuvo en Elena, no vio lástima, vio la firmeza de alguien que aún sostenía el mundo con las manos. Fue esa constatación, más que la conmiseración, lo que le movió. «Buenos días», dijo con la voz baja, lo bastante como para no perturbar a los niños. «Lo siento, no quería asustarles». Elena se incorporó con la rapidez de quien ha aprendido a proteger a los suyos. No era la primera vez que un extraño hablaba con buena intención y terminaba en promesa vacía. «No pasa nada», respondió. «Estamos bien, si puede creerlo». Carlos no pareció sorprendido por la respuesta seca. Su mirada se desvió hacia Pedro y luego hacia María. Se agachó, casi sin pedir permiso, como quien baja la guardia para igualarse. «Me llamo Carlos. Paso por la finca cada tanto». «¿Han venido con el frío?», preguntó, evitando el término peligro o mendicidad. Prefería palabras que no etiquetaran a las personas.
El ofrecimiento vino tras unos minutos de conversación que no quería acelerar. Una casa vacía en la finca, no lejos del granero, con un cuarto que había quedado sin uso desde la enfermedad de la esposa de Carlos, que había muerto 2 años antes. Una casa con techo entero, agua corriendo, una cocina que no filtraba la lluvia. Pero no era una adopción ni un regalo sin retorno. Fue una propuesta práctica, techo a cambio de trabajo. Empleo digno en los cultivos, cuidado de la huerta y, si Elena lo permitía, del pequeño gallinero. Nada más y nada menos que un contrato de confianza y herramientas para recuperar autonomía. Elena oyó cada palabra como quien recibe la oferta de un extraño idioma. La desconfianza era un músculo en su cuerpo. Nadie quería repetir la historia de quedarse de nuevo sin nada. Y sin embargo, las manos de Carlos le ofrecían algo que no había pedido en voz alta, pero que necesitaba. Una posibilidad donde sus hijos pudieran volver a ser niños, donde el frío tuviera techo y donde la dignidad no dependiera de limosnas. «No quiero favores que humillen», dijo ella mirando a Carlos con decisión. «Si hay trabajo, si hay contratos, puedo dar mañana mismo. No busco caridad». Carlos asintió. Apreciaba el gesto. Su oferta fue limpia. Trabajo, cama, alimento básico y libertad. Nada de favores ocultos, nada de condiciones que supusieran pago emocional. Para él, ayudar era también una forma de reparar una soledad que todavía le pesaba. Había, en su interior, recuerdos que no terminaban de cerrarse. Una mujer que reía en la cocina, promesas no cumplidas por la enfermedad, una finca que parecía más grande y más vacía desde entonces. Ayudar no era solo caridad, era devolver sentido a su propia rutina. Pedro se despertó del todo cuando escuchó la palabra casa. Sus ojos, aún sombríos por la noche, se iluminaron con una claridad infantil que Elena reconoció como la mejor medicina. María, por su parte, se abrazó al muñeco y sonrió con la inseguridad propia de los 5 años. La posibilidad de una cama real y un desayuno caliente abría un mapa nuevo en su universo. Aceptaron. Fue una decisión tomada entre miradas y pequeños acuerdos. No hubo contratos escritos, solo una promesa que, para Elena, pesaba tanto como la firma en el papel más formal. Nadie les arrojó monedas. Les ofrecieron una forma de empezar a recomponer. La noche en la casa fue un acto de asombro que parecía demasiado simple para un corazón cansado. Una cama que no crujía, una manta que no tenía agujeros, agua caliente que brotaba con un sonido que parecía música. Los niños se fueron a dormir antes de que Elena terminara de acomodar una manta en la mecedora. Carlos salió a revisar la finca como quien cuida lo propio, aunque en su mirada ya se adivinaba una preocupación naciente. ¿Cómo ayudar sin invadir? Las primeras semanas fueron un aprendizaje compartido. Elena mostró desde el primer día esa disciplina que no necesariamente nace de la obediencia, sino del amor. Organizó el cuarto de los niños con los pocos enseres que tenían. Pidió a Dona Rosa, la vecina de siempre, unas sábanas y una olla. Aprendió a encender la estufa con el tipo de paciencia que permite que las cosas funcionen. A cambio, trabajaba la huerta, cuidaba las gallinas y, poco a poco, reconstituyó el orden doméstico que el granero no ofrecía. Hubo gestos pequeños que funcionaban como milagros sin altar. Una taza de leche caliente dejada en la puerta por la mañana. Una cesta de huevos frescos. La primera ensalada con los propios tomates cultivados con las manos de Elena. Carlos aparecía en los momentos simples, trayendo herramientas, enseñando a Pedro cómo plantar una línea recta de semillas, enseñando a María a recoger los huevos con suavidad. No hubo frases grandilocuentes, hubo presencia. Y para Elena, esa presencia, mantenida en la cotidianidad, fue una roca más sólida que cualquier promesa hablada. Mientras la casa recuperaba calor, en el pueblo comenzaron a surgir murmullos. En la plaza, en el taller del herrero, en el pequeño bar donde algunos hombres se sentaban a hablar del tiempo, la noticia corría entre el café y el pan.
El vaquero del otro lado había dejado que una viuda y sus hijos vivieran en la casa vacía. Las voces variaban. Unos murmuraban con benevolencia, otros con sospecha. La palabra oportunista no tardó en aparecer en bocas prudentes, y en ese tejido de rumores, Beatriz, la hermana de Carlos, sostenía una preocupación que se transformó en atención férrea. Beatriz no era mala por naturaleza. Era alguien que había protegido a su hermano desde la infancia, que veía en cada decisión pública de Carlos la sombra de su propia seguridad. Temía que el pasado volviera a complicar lo que años de esfuerzo habían construido. La figura de Elena se convirtió en motivo de inquietud, más que de odio. Beatriz lo explicó así en una de las tardes en que fue a la casa con su marido, Rodrigo, y no con acusaciones, sino con preguntas punzantes que delataban temor. «Carlos, ¿estás seguro de esto?», preguntó ella con las manos cruzadas, como quien sostiene el borde de su propio miedo. «No digo que no haga el bien, pero sabes cómo habla la gente. ¿Y si después...?» Carlos miró a su hermana sin sorpresa. Le dio a Beatriz la misma tranquilidad que ofrecía a la casa. Honestidad sin aspavientos. «No es un capricho», respondió. «Les he ofrecido trabajo, les he ofrecido techo. Lo demás lo dirá el tiempo. No hay nada que ocultar». Beatriz necesitaba verlo con hechos, no con palabras. Había en su voz la culpa de quien piensa que proteger es a veces cerrar puertas para evitar lo que teme. Rodrigo, por su parte, intentó suavizar la postura. Era un hombre de equilibrio. Conocía las zonas grises de la comunidad, y por eso, buscó un punto que no dejase heridas abiertas. «No podemos juzgar sin conocer», dijo. «Si ella acepta trabajar y paga su lugar con su esfuerzo, ¿qué daño hay?». Las palabras no cerraron la herida, pero atenuaron la discusión. Elena, que escuchaba sentada en la cocina con las manos manchadas de tierra, tuvo que tragar el orgullo para responder. No era fácil mostrar que detrás de su mirada había una vida entera que no pedía ser explicada. Hizo lo que mejor sabía hacer. Mostró la verdad en sus actos. Hablaría menos. Demostraría más. Poco a poco, el pueblo empezó a ver la transformación. La huerta crecía, los niños iban a la escuela, y la madre estaba menos encorvada por la desazón. Pedro, con la ayuda del maestro, aprendió a leer y a trazar letras que antes solo veían en carteles lejanos. El profesor, un hombre joven con paciencia y anteojos, se convirtió en otra figura aliada. Enseñó a Pedro con una rigurosidad amable que le devolvía la sensación de que el mundo tenía puertas que se abrían con esfuerzo. Dona Rosa fue la primera que pasó de la duda a la obra. No era mujer que se dejara llevar por el rumor. Sabía medir gente por la forma en que cuidaban un pan o un niño. Llevó conservas, remendó una manta y, en tardes de verano, se sentó a coser con Elena mientras le hablaba de su propia juventud, de cómo la vida tenía vueltas inesperadas que a veces traían flores. Dona Rosa no venía con juicios. Venía con la sabiduría de quien ha visto muchas estaciones. El símbolo que mantuvo la historia como un hilo fue la fotografía de Juan. A veces Elena la dejaba en la mesa, a veces la llevaba en el bolsillo. Para los niños, Juan era la historia que mamá les contaba cuando la noche era larga. Un hombre que los quería y que ahora miraba desde una imagen, pero que no estaba prohibido recordar. Carlos la miró una noche y, sin comentarios, entendió que su presencia no borraba a nadie. Simplemente se añadía. Y esa aceptación silenciosa fue uno de los cimientos verdaderos del vínculo que empezaba a formarse entre ellos. Hubo, claro, escenas de fricción, cuando la comunidad susurraba y algunas madres evitaban que sus hijos jugaran con Pedro o María. Cuando alguien en la feria del pueblo lanzó una mirada que quería ser compasiva, pero resultó fría. Elena, con su carácter templado, respondió con trabajo y cortesía, no con ira. Era su manera de desafiar la sospecha. La constancia de hacer lo correcto sin esperar que la gratitud fuese inmediata. Carlos, por su parte,
Vivía una reconstrucción interior que nadie veía en voz alta. A veces, se sentaba junto al lago escondido, ahí donde la maleza se confundía con los recuerdos, y repasaba las imágenes de su esposa en la cocina, las conversaciones que nunca se dieron y las promesas que el dolor había suspendido. Ayudar a Elena le devolvía la sensación de utilidad y, más peligrosamente, de posibilidad. No era una cosa que quisiera admitir al principio. Permitirse sentir algo, de nuevo, le parecía un acto lento y vulnerable. ¿Cómo amar otra vez sin traicionar la memoria? Esa pregunta le pesaba tanto como la tierra que araban. En las noches compartidas, hubo conversaciones que construyeron puentes más que explicaciones. La primera vez que Elena habló de Juan, lo hizo sin dramatismo. Mencionó cómo él le enseñó a contar las semillas que plantaban para llevar registro, cómo reía cuando Pedro intentaba imitarlo. Fue una narrativa que no pedía permiso. Carlos escuchó y no intentó ocupar espacios que no le correspondían. Hubo respeto en la forma de escuchar, un reconocimiento de que el pasado forma la persona que uno es hoy. Los niños, más libres cada día, comenzaron a mostrar rasgos propios en la finca. Pedro aprendió a cuidar una fila de lechugas, a medir con paciencia las distancias entre plantas. María, que al principio era tímida, se apuntó a las mañanas con los huevos, aprendiendo a susurrar a las gallinas para que se acomoden. En la escuela, su profesora notó detalles de avance y lo anotó en su cuaderno. Eran pequeñas victorias que cosían la vida con hilo de trabajo cotidiano. Y mientras la rutina les daba pequeños triunfos, el rumor, esa red que siempre encuentra fisuras, empezó a tomar una forma más peligrosa. No era solamente murmullo de pueblo, había quien preguntaba sobre la relación entre Carlos y Elena, con un interés que mezclaba curiosidad y saqueo emocional. Beatriz, por su parte, ya no solo miraba con cautela, su preocupación se fue tornando en determinación, no por maldad, sino por miedo a perder aquello que le daba equilibrio. Tenía derecho a preguntar, como tenía derecho Carlos a buscar la paz. Pero las preguntas, si no se manejaban con cuidado, podían herir. Una tarde de otoño, cuando las sombras se alargaban y el humo del pan se mezclaba con el olor a hojas secas, llegó una carta al mostrador de la tienda del pueblo. No era una carta formal. Era un papel con la letra de uno de los hombres que se sentaba en la barra. Alguien la dejó a modo de aviso. El mensaje era simple y provocador. La finca está en boca de todos. La intención no era litigar, sino encender algo que ya estaba latente. Elena supo al instante que la paz que habían construido día a día iba a enfrentar su primer gran examen. Esa noche, en la cocina, mientras Pedro dormía con la ventana entreabierta y el sonido de las chicharras se colaba por los huecos, Elena se quedó mirando la fotografía de Juan. No supo si era la nostalgia o el cansancio lo que le apretaba el pecho. Carlos, al verla así, se acercó y dejó una taza de té sobre la mesa. No hicieron falta palabras. A veces el gesto era más claro que la explicación. Una taza compartida, una presencia sin reclamar. Pero fuera de esa cocina, en la penumbra del pueblo, los ecos empezaban a organizarse. Beatriz ya no solo hablaba con Rodrigo. Había decidido que era momento de visitar la casa y hablar directamente. Lo haría con reproche y con miedo, con la ternura que a veces se disfraza de advertencia. La llegada de Beatriz prometía abrir la puerta de algo que nadie, ni Elena ni Carlos, había querido imaginar tan pronto. La noche cerró sus ojos sobre la finca con una carga de esperanza y tensión entrelazadas. Habían ganado terreno en la vida cotidiana. Una cama para los niños, una huerta a medio brotar, una amistad que amenazaba con ser algo más. Al mismo tiempo, en el pueblo las opiniones se polarizaban, y la figura de Beatriz se acercaba como el viento antes de la tormenta. En la casa, bajo la luz cálida de una lamparita, la fotografía de Juan brilló un instante, y luego regresó a su lugar. Elena apretó la imagen contra su corazón, no como un lazo que la atara al pasado,
sino como un recuerdo que podía convivir con lo que estaba por venir. Si esa carta encendía brasas en el pueblo, la visita de Beatriz era un soplo capaz de avivar la hoguera. Llegó una tarde clara, con el ceño fruncido y la voz hecha de precaución. Rodrigo la acompañaba con paso mesurado, tratando de suavizar el gesto de su mujer antes de que se convirtiera en reproche. Llamaron sin aspaviento y entraron como si la casa fuese un terreno común al que habían perdido el mapa. Elena los recibió en la cocina, con las manos aún marcadas por la tierra de la huerta, y un delantal que hablaba de trabajo, no de sumisión. No permitió que la visita la descolocara. La sorpresa había perdido su fuerza contra la costumbre. «Queríamos hablar», dijo Beatriz sin rodeos. «Si hay algo que nos preocupa, mejor decirlo de frente». Carlos, que acababa de regresar de revisar el cercado, entró al momento. En su rostro se leía una calma construida con días de quietud. No vino a pelear, vino a poner luz. «Lo esperábamos», respondió. «Pasad, haced como en casa». Se sentaron alrededor de la mesa. Había pan sobre un plato y una jarra de agua con rodajas de limón. Ni la abundancia ni la miseria del alimento importaban. La mesa servía de escenario para aquello que debía nombrarse. Beatriz habló primero con la dureza de quien protege. Sus palabras no buscaban humillar, sino preguntar por seguridad. «No negamos que hay trabajo ahí», dijo. «Pero hay quienes dicen que un hombre no pone su casa a cualquiera. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Carlos? ¿Qué necesita ella que tú le das y los demás no?» Hubo un silencio. Elena no se defendió con historias lacrimógenas. Se aferró a la última tabla de su orgullo, la verdad de su día a día. «Necesitábamos un techo», respondió con la misma tranquilidad con que regaba la huerta. «Y ofrecí trabajo a cambio. No pedí ni un favor que me degradase. Solo pedí que mis hijos pudieran dormir sin frío». Beatriz la observó, y en la mirada empezó a asomar algo más que recelo. La sorpresa de entender que la vida de Elena no cabía en las etiquetas que la gente susurraba. Rodrigo intervino con ternura. «No podemos juzgar lo que no conocemos», dijo. «Si ella trabaja y cuida de lo que le encomiendan, ¿qué daño hay? Carlos dio el paso, sí, pero vosotros dos siempre habéis sido generosos y responsables. Tal vez lo que nos molesta es el cambio». La conversación siguió con algún filo, con preguntas que olían a miedo. Beatriz no se conformó con explicaciones. Quería ver pruebas de aquello que el rumor solamente insinuaba. Insistió en conocer las horas de trabajo, en saber si Elena cobraba, en que todo quedase claro. No era desprecio. Era protección para una familia que Beatriz había cuidado con celo. Carlos no se cerró. Dejó sobre la mesa algo que nadie esperaba: un cuaderno con cuentas y tareas. Había detallado horarios, labores, la lista de herramientas y la lista de provisiones. Había sueldo, no en grandes cantidades, pero suficiente para que Elena pudiera comprar lo básico sin depender de caridad. La transparencia le sirvió para defender su decisión sin soberbia. Era su forma de decir: «No hay nada que esconder». Beatriz tocó la mesa, miró las hojas y, por un instante, la rigidez de su voz se quebró. No era solo desconfianza lo que la movía, había celos, la herida de quien teme que lo conocido se deshaga. Recordé algo que nadie más sabía. Beatriz había sido la que ambas veces había sujetado la cama mientras Carlos lloraba por la pérdida de su esposa. Su protección venía de ahí, de la lealtad a un hermano que había sufrido mucho. Ese lazo la confundía. Ayudar era cuidarlo. Permitir que alguien más lo hiciera era perder una parte de su papel en la vida de Carlos. La reunión dejó aire para la reflexión, pero también dejó claro que la comunidad observaba. No fue un perdón instantáneo, fue más bien una tregua, una oportunidad para que los hechos hablaran. Elena volvió a su rutina con la resignación firme de quien sabe que la verdad se demuestra con el día a día. Para ella, la vida no era un drama que exigiera aplausos. Era trabajo que exigía constancia. Con el tiempo, los hechos trabajaron a su favor.
La huerta creció hasta desbordar los canteros. La valla nueva se plantó con manos de todo el mundo. Los huevos de las gallinas empezaron a aparecer en la mesa del bar del pueblo, y fueron comprados porque eran buenos. Pedro comenzó a llevar al maestro pequeños dibujos con la firma orgullosa de quien se siente capaz. María venció la timidez, y su nombre empezó a resonar en la escuela, con la alegría que traen los niños. La vida mostró que no era un paréntesis insertado en otra historia, sino un tejido nuevo que se iba haciendo día tras día. Pero la paz tenía una fisura que no se cerraba sola. Los rumores volvieron de manera más sutil. No eran solo murmuraciones sobre la moral o la reputación. Eran comentarios complacientes que se colaban en la mirada a la hora del pan. Hubo quien se acercaba a ofrecer trabajo a Elena con palabras que significaban otra cosa. Hubo quien le daba la espalda en el mercado y a la vez le dejaba una manzana en la mesa. La condición humana tiene formas extrañas de agradecer y de castigar. Elena aprendió a aceptar lo necesario y a ignorar el resto. No era falta de sensibilidad, era un instrumento de supervivencia. Hubo un momento en que la fricción alcanzó un punto crítico. Una tarde de invierno, un grupo de hombres del pueblo se reunió en torno a la puerta de la finca, no con amenazas directas, pero sí con preguntas que buscaban poner a prueba la paciencia de Carlos. Se habló de que la ayuda del vaquero podía provocar problemas futuros, de que si se dejaban hacer estas concesiones, pronto cualquier familia sin recursos pediría lo mismo hasta agotar la finca. Carlos los atendió con su costumbre. Escuchó y habló de deberes, no de sentimientos. Les explicó la forma de colaborar, las reglas, las expectativas. Dijo, con una voz que no permitía ambigüedades, que la ayuda no era un regalo vacío, y que los que trabajasen debían participar en el esfuerzo común. Esas palabras, lejos de calmar a todos, llevaron a que la comunidad empezara a aceptar la intervención como algo ordenado, no como una excepción discrecional. Fue un paso crucial. Carlos no actuaba por impulsos, sino por decisiones que podían sostenerse. Para quienes aún dudaban, ver la lógica en lo que él hacía era más tranquilizador que ver solo el corazón moviéndose. El equilibrio entre cabeza y corazón fue la llave que abrió puertas hasta entonces cerradas. Mientras esto sucedía, en la casa se cosían otras transformaciones más íntimas. Lo que empezó como ayuda mutua fue cambiando de forma imperceptible. Hubo tardes en que Carlos y Elena trabajaban codo a codo en el invernadero, y las conversaciones empezaban por la técnica de plantar y terminaban en confesiones mínimas, los recuerdos de Juan, la alegría de Pedro con su primera lectura, la sorpresa de María por la gaviota que vio en el lago. No fueron encuentros dramáticos ni confesiones grandilocuentes. Fueron capas de conversación colocadas día a día que terminaron por hacer un colchón de confianza. Para Carlos, amar de nuevo fue volver a aprender a respirar con otra persona en el mismo cuarto. No se trató de borrar la memoria de su esposa. Se trató de encontrar un lugar donde el cariño pudiera existir sin traición. Daba ejemplo con gestos pequeños. Dejó que Elena usara la vieja mecedora que había sido de su mujer. Limpió sin comentarios los platos que ella gastó. En ocasiones, cuando la fotografía de Juan aparecía sobre la mesa, Carlos la miraba en silencio y reconocía algo, que una vida no se absorbe en otra. La mayor nobleza era permitir que las memorias coincidieran sin chocar. Elena, por su parte, fue encontrando en Carlos no a un salvador, sino a un compañero. Aceptó la ayuda con la condición que ella no perdiera la cabeza de su propia historia. No quería que sus hijos crecieran creyendo que su madre había cambiado por necesidad y no por elección. Fue por ello que, en más de una conversación, dejó claro que su cariño no era producto de obligación, que, si sentía algo, sería porque había resonado y no porque se había visto obligada por la vida. Carlos respetó ese margen. Su paciencia fue parte de su amor. Sin embargo, el corazón de Beatriz no se calmó al instante. Aunque se había reconciliado en lo práctico,
Necesitaba una prueba emocional. No buscaba destruir lo que veía florecer. Solo quería asegurarse de que su hermano no sería lastimado por una pasión escapada. Se acercó a Elena en una tarde templada, cuando el jardín olía a tierra removida, y le habló como quien enseña a hilar una lección heredada. «No soy la mala de la historia», dijo Beatriz mientras cosía una manta al sol. «Te dije lo que te dije porque le quiero. Es posible que tenga miedo a quedarme sin mi lugar. No lo tomes a mal». Elena no se ofendió. Respondió con bondad, mostrando que entendía la costura sentimental de Beatriz. «Sé que vienes por Carlos», dijo. «Tú lo has cuidado mucho. No quiero que sientas que te quito algo. Lo que busco es construir, no borrar. Quiero que me conozcas por lo que hago, no por lo que dicen». Beatriz, que había estado curtida en protección y en la soledad que da preocuparse por otro, empezó a ver detalles que la rumorología no le había permitido apreciar. La forma en que Elena cuidaba a los niños, la responsabilidad de sus horarios, la honestidad con la que contaba las horas de trabajo. Poco a poco, aquello fue desarmando la alarma que Beatriz había encendido. No fue una rendición dramática, fue un aprendizaje silencioso que hizo que su mirada se ablandara. La prueba definitiva, sin embargo, no fue una charla privada, sino un momento público en que la lealtad de Elena sintió su máxima exposición. Llegó un tiempo de sequía y una enfermedad afectó a algunas plantas. Un brote de pulgón atacó los nuevos cultivos y la finca necesitaba manos extras para salvar la cosecha. Muchos dudaron de la utilidad real de la ayuda. La gente a veces solo cree viendo el resultado. Elena se ofreció para jornadas dobles sin remuneración adicional, trabajando al lado de Carlos, Beatriz y otros vecinos que vinieron a prestar ayuda. Su entrega en esos días fue total. Llegó antes del amanecer y se fue después del crepúsculo, con manos que olían a tierra y a tinta de las herramientas. Fue la prueba tangible de su compromiso. Beatriz la observó y sintió algo parecido al orgullo. No orgullo por dominar, sino orgullo por ver que la persona por la que había sentido recelo era, en realidad, una aliada que no venía a quitar lugar, sino a construir. La distancia se fue acortando hasta que hubo una noche en que las dos compartieron mesa y no hubo guardias en la mirada. Entre risas y relatos de la infancia, se reconocieron como mujeres unidas por lazos más complejos que la simple sospecha. La reconciliación fue lenta, real y sin estridencias. En paralelo, la relación entre Elena y Carlos tomó una forma más visible. No fue de la noche a la mañana, fue el fruto de un tiempo compartido. Hubo un momento que lo dijo todo. Una tarde de verano en que los niños corrían por el prado y el sol poniente pintaba de oro el lago. María, con una flor en la mano, la dejó en la orilla entre risas. Pedro, orgulloso, mostró a su madre cómo había hecho una cerca de palos para las flores. Elena y Carlos se sentaron juntos en el banco viejo, y sin que ninguno de los dos lo anunciara, sus manos se rozaron. No hubo gestos grandilocuentes, solo la certeza de un contacto que había ido acumulando consuelos. Fue suficiente para que ambos supieran que algo había cambiado. Carlos, que había guardado cierta reserva por respeto a la memoria de su esposa, comprendió que la formalidad de sus sentimientos necesitaba un gesto claro. Quería que Beatriz y todo el pueblo supieran que su intención era seria y que Elena no era una pasajera. Preparó algo sencillo pero profundo. Una reunión en la que hablaría no desde la emoción efímera, sino desde la responsabilidad que sentía. La convocatoria fue hecha con calma. Pidió a Beatriz y a Rodrigo que vinieran, invitó a Dona Rosa y al maestro, y dejó que la noticia corriera sin ostentación. No buscó que todo el pueblo acudiera, pero sí que estuvieran quienes más importaban. Llegado el día, la familia se sentó en el porche principal. Las mesas estaban colocadas con platos sencillos. La gente vino con sus testimonios y sus preguntas. Carlos habló con una claridad que contradecía cualquier gesto dramático. «No vine a ocultar nada ni a buscar aprobación», dijo. «Vine a decir cómo me siento».
Estos años han sido de pérdidas y de trabajo. He aprendido que el hogar no es solo un lugar, es quien lo habita. Elena no viene a sustituir a nadie. Viene a sumar, y si lo que espero es intimidad con ella, la pediré con respeto. Sé que he tardado, y no quiero que nadie crea que mi decisión nace de capricho. Hubo un murmullo. Carlos continuó con voz firme. La propuesta que quiero hacer hoy no es una cuestión de urgencia. Es una propuesta de vida. Si Elena y yo decidimos unir nuestras vidas, quiero que sea con el consentimiento de quien nos rodea y con la bendición de quienes han sido importantes. No pido permiso, porque la vida no se entrega para que otros la dicten, pero sí pido comprensión y la oportunidad de construir algo que respete a todos. Entonces, con la naturalidad de los gestos que pesan, Carlos se arrodilló delante de Elena. No fue teatralidad, fue una forma de humildad que reconocía lo que ella había soportado. Sacó una pequeña caja con una alianza sencilla, no ostentosa, hecha de plata con una ligera marca en forma de hoja. Era un símbolo rural, no un anillo de escaparate. Elena, dijo con voz que no temblaba. No vine a reemplazar lo que fue, sino a construir lo que puede ser. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio se hizo tangible, y la reacción de Elena fue el resultado de todo un tiempo de decisiones conscientes. No dejó que su respuesta naciera del agradecimiento por lo dado, ni por carencia. Respondió desde su propia libertad. Sí, contestó. No por haberme dado techo, sino por haberme dado la posibilidad de volver a ser. Sí, porque me siento capaz de elegir. El aplauso no llegó de inmediato. Vino después tímido y luego más franco. Beatriz, que llevaba toda la velada moderando su propio nerviosismo, no pudo contener las lágrimas. Se acercó y, con la voz quebrada, abrazó a su hermano y luego a Elena. No eran palabras grandiosas las que pronunció. Fue un gesto que cerró heridas y empezó a coser la red que la vida exige. La boda, cuando llegó, no fue un espectáculo sino una casa abierta. Se celebró en la finca, con mesas largas, manteles prestados y la comida hecha por manos amigas. No hubo protocolo, solo música, risas y el canto improvisado de quienes se sintieron parte. Dona Rosa preparó un pastel, el maestro trajo una guitarra y los niños corrieron por el campo hasta caer rendidos. No fue la boda de un cuento de hadas. Fue la boda de quienes habían trabajado para recomponer una vida. Y tal vez por eso, fue más real, más duradera. Los años que vinieron después se parecieron a una costura paciente. Hubo inviernos duros y veranos pródigos. La finca prosperó con el esfuerzo colectivo. Nuevas herramientas, un pequeño huerto que vendía excedentes en el mercado y la reconstrucción de una vieja casita que se convirtió en dormitorio para la familia. Pedro siguió leyendo, y su nombre empezó a aparecer en los libros del colegio con premios modestos. María, curiosa y alegre, aprendió a nadar en el lago y a preparar mermeladas con la abuela del pueblo. La fotografía de Juan siguió presente en la mesa, con las orillas ya reblandecidas por los años. Se convirtió en un relicario que no clavaba culpas, sino que recordaba que las vidas se suman, no se anulan. La comunidad también cambió, pero no por decreto, por acumulación de gestos. Hubo quienes nunca dejaron la reserva, pero fueron menos. Las conversaciones en el bar se colonizaron de nuevos temas. Los vecinos discutían sobre el precio de las verduras y sobre la próxima feria escolar. El prejuicio que había amenazado con arraigarse fue desplazado por la certeza visible de que la finca daba trabajo y que la familia aportaba al pueblo. No todo se solucionó con una boda. La convivencia social es caprichosa, pero la mezcla de honestidad, trabajo y transparencia fue suficiente para que la mayor parte de las voces encontraran motivos para callar, o, mejor aún, para unirse. En esos años hubo gestos que marcaron la memoria del lugar. Pedro siendo invitado a leer en el Festival del Pueblo con voz firme. María entregando un ramo de flores a Dona Rosa,
en agradecimiento por haber cosido tantas mantas. Beatriz organizando, años después, una tarde de repostería para toda la comunidad. Cada acto fue una pequeña reparación de heridas antiguas. Las camas dejaron de crujir en la noche, y las conversaciones se volvieron más largas y menos temerosas. La vida familiar estuvo atravesada por el símbolo que desde el principio los había acompañado: la fotografía de Juan y la rosa que Elena plantó el primer verano. Esa rosa, una variedad sencilla que parecía común, floreció con fuerza y resistencia. No tenía un perfume exquisito ni notoriedad, pero se mantuvo. Con el tiempo, la rosa se convirtió en el símbolo de la continuidad, la belleza que vuelve a crecer incluso cuando se poda para sobrevivir. Carlos cuidaba del rosal cada primavera. Elena recogía las semillas para plantar en otros bordes del jardín. La rosa no sustituyó la memoria de nadie, pero enseñó que la vida, con trabajo y cariño, se renueva. Los años trajeron también una profundidad de comprensión entre los personajes. Carlos aprendió a expresar lo que sentía sin creer que con ello traicionaba a su pasado. Helen, que había sido madre antes de todo, encontró de nuevo la opción de ser esposa sin perder su autonomía. Beatriz se transformó en amiga, y Rodrigo en un aliado que celebraba en silencio las pequeñas conquistas del día a día. Dona Rosa envejeció con la tranquilidad de quien había asistido a otra temporada de cosechas y despojos, y que veía ahora el fruto del esfuerzo común. Hubo momentos tristes, como corresponde a las vidas completas. Una tarde, llegó al pueblo la noticia de la enfermedad de un vecino de la edad de Dona Rosa. La comunidad se congregó, y la familia de Elena y Carlos no fue excepción. Llevaron alimentos, se ofrecieron para cuidar la casa y enseñaron a los niños el valor de acompañar en la dificultad. Las penas no desaparecieron con la boda. Se aprendió a enfrentarlas con redes tejidas con años de convivencia. Con el paso del tiempo, Pedro se convirtió en muchacho que estudió con disciplina y luego trabajó en la finca tratando de mejorar la producción. No era una riqueza ostentosa la que buscaba la familia, sino la solidez de la vida. María, curiosa y valiente, se ganó un pequeño reconocimiento por las mermeladas que vendía en el mercado de la feria. Su etiquetado hecho a mano decía «Mermeladas de María», y muchos las compraban por costumbre tanto como por sabor. La economía del hogar mejoró, no por milagro ni por sujeción, sino por un proceso que incluyó noches de esfuerzo, aprendizaje y paciencia. En una de las celebraciones de aniversario, con la mesa larga y la guitarra de siempre, Elena miró alrededor y comprendió que la palabra que mejor describía su presente era gracia. No en un sentido místico, sino en la forma humana de quienes se encuentran y deciden sostenerse. Recordó la noche en el granero, el frío y la paja húmeda, y supo que aquella escena no era una marca de vergüenza, sino el punto de partida de una historia de resistencia. Recordó al Juan de la fotografía con cariño tranquilo, y permitió que su memoria conviviera con la nueva vida que había elegido. La gente del pueblo, en su mayoría, había aprendido una lección que no siempre es fácil, que la dignidad no depende del lugar donde se duerme, y que la ayuda no es humillación cuando se ofrece con respeto. Muchos comentaban, con cierta humildad, que aquel episodio los había hecho repensar el modo en que miraban al otro. Fue un progreso silencioso, que no llenó portadas ni generó discursos, pero sí cambió conversaciones en las plazas y en los bancos. El epílogo de aquella historia no fue un remate perfecto, sino una continuidad con menos sobresaltos y más ternura. Los niños crecieron, el rosal siguió floreciendo cada primavera, y la fotografía de Juan, ahora con los bordes muy gastados, descansaba en una repisa cerca de la ventana. De vez en cuando, Elena la tocaba y sonreía, como quien saluda a un anciano amigo. Carlos, a su lado, tomaba su mano con la naturalidad de quien sabe que el amor también se cuida con actos cotidianos. Arreglar una puerta, ayudar con las compras, leer con los niños una tarde de lluvia. Si alguien en el pueblo se preguntaba qué le había pasado al vaquero, que una vez encontró a una familia durmiendo en su granero, la respuesta no era espectacular.
Le había cambiado la vida por los mismos motivos por los que cualquier vida cambia, por el trabajo, por la compañía, y por el valor de aceptar que una mano tendida no compra corazones, sino que abre caminos. Lo que para unos fue un gesto cotidiano, para otros fue la posibilidad de respirar de nuevo. Al final, la moraleja se escribió sin fanfarrias. La pérdida puede dejar espacio para algo nuevo, cuando hay humildad para pedir ayuda y dignidad para trabajarla. Las segundas oportunidades no son regalos gratuitos, son acuerdos entre personas que aceptan el pasado y se comprometen con un futuro. El pueblo lo saboreó. Los niños lo vivieron como ejemplo, y quienes lo recordaron más tarde lo hicieron con cierto orgullo silencioso. Si esta historia te ha acercado una brizna de esperanza, compártela con alguien que necesite oír que la vida puede rehacerse con manos honestas y corazones dispuestos a confiar. Comenta si alguna vez una segunda oportunidad te encontró cuando menos la esperabas. Muchos se reconocerán en estas palabras, y la comunidad se hará un poco más grande.